y de política, sabe mucho de música y me consta, porque nos hemos cruzado en sendos recitales, es quien está del otro lado de la línea y es un amigo. Además, Pablo Vázquez, buenos días, Dante te saluda. ¿Qué tal? Buen día, feliz Día del Trabajador. Igualmente, Pablo, te mando un abrazo en ese sentido también, por supuesto, y bueno, con esa excusa es que te llamaba. Mira, lo quería, no sé cómo lo habías pensado vos, quizás por supuesto te derribo todo el plan, pero le decía ahí en la presentación del programa que no sé si hay otra categoría, probablemente sí, pero digo, no sé si hay otra categoría que pueda identificar todo lo que ocurrió en la Argentina, por lo menos si querés, durante el siglo XX, que la categoría de trabajador, ¿no? Que entonces tiene un valor especial, para no caer en la cuestión de, bueno, ¿por qué hoy festejamos el Día del Trabajador? Me gustaría empezar por ese lado, a ver si estás de acuerdo, Sí, o por qué crees que esa categoría puede ser relevante para explicar la Argentina tal como la conocemos hoy. Sí, vos pensás que hoy, bueno, en parte puedo enganchar con esto, generalmente, o por lo menos hace años, se hablaba del Día del Trabajo y no del trabajador, como planteándolo de forma genérica, como lo hace Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, por los mártires de Chicago, es que se inicia el Día del Trabajo, y mejor dicho, la conmemoración del Día del Trabajador a nivel internacional por parte de la Segunda Internacional y luego difundido para todos los movimientos socialistas, comunistas y después de todo el movimiento sindical mundial, pero los Estados Unidos no, plantearon más genérico el Día del Trabajo para no mezclarlo con el tema de las reivindicaciones de izquierda. Sí. Y te decía que generalmente aquí se hablaba una cosa genérica, el Día del Trabajo, como desligando la personificación, claro, del hombre y de la mujer trabajadora, ¿no? Como que es algo lejano y el trabajo es una cuestión genérica donde cualquiera lo puede hacer y uno nunca sabe cuáles son los derechos o lo que debe ser cumplido por la ley. Yo creo que no solo el legado de los movimientos de izquierda, sino obviamente el peronismo en el poder y planteándolo como política de Estado, llevó la imagen del trabajador y trabajadora como elemento clave también para discutir la historia argentina, qué gobiernos estuvieron en contra decididamente del trabajador y qué gobiernos pudieron acercarse, aunque sea, a plantear un marco de justicia social. Por eso, en eso coincido plenamente, ¿no? La figura del trabajador y trabajadora con relación al sistema político es clave para entender nuestro país. Y Pablo, ahora sí específicamente te pregunto por la figura del trabajo y del trabajador en el peronismo. ¿Qué rol cumple? Mira, yo pensaba también, porque la otra vez habíamos hablado de esto, hacer un link con lo que está pasando ahora en Europa, y ahora te digo por qué. Sí. Principalmente la figura del trabajador tenía una connotación de persecución para el Estado, desde que se empiezan a difundir las primeras mutuales y sindicatos de origen anarquista, socialista y comunista, hasta que Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya en el fin del 43, principio del 44, los incorpora y los legaliza. Pensá que siempre la acción contra el sindicato era con la policía, con el ejército, y en esos momentos, amén de dar 120 decretos leyes a favor del trabajador y trabajadora, lo que plantea Perón es la incorporación de ellos a la vida política, a que participen de la cosa pública, y también cambiarles el esquema, en vez de hacer sindicatos por empresas, hacer sindicatos por rama. Entonces, en vez de existir 100 sindicatos textiles por cada una de las fábricas, que exista una unión obrera textil para poder desarrollar una negociación mejor con la patronal y que sea mediador el Estado, que ese era el esquema eminentemente peronista. Después, bueno, la iconografía donde el hombre y la mujer con overol, el canto al trabajo que hizo Oscar Ivanišević con la letra, con Castillo y que lo canta
Hugo del Carril. El 1 de mayo como Día del Trabajo, como fiesta oficial del peronismo, junto con el 17 de octubre, donde hablaba Perón, hablaba el secretario general de la CGT, habitualmente era José Espejo, y hablaba Evita, que era un hecho único también, claro, que una mujer compartiese un escenario político. Y los 1 de mayo post-55, ¿no? Los de la resistencia, no solo con las organizaciones de izquierda, sino con el mismo peronismo que lo va a reivindicar, obviamente perseguido sobre todo en el marco de las dictaduras. Después ese 1 de mayo, con relación al peronismo, como que se va diluyendo en estos, ni decir con Menem, con todo el proceso en contra del movimiento obrero, sí. Pero aún con el rescate de Néstor, Cristina y demás, siempre fue como una organizado por la CGT por su lado, que se podía no sumar el oficialismo de turno, y hasta llegar a los últimos años donde había distintas reuniones por el 1 de mayo, y bueno, hoy por el tema de la pandemia tenemos celebraciones virtuales simplemente. Ahora, Pablo, hiciste como una especie así de repaso somero por los distintos 1 de mayo, digamos, de las últimas décadas, y justo hoy repasaba los diarios antes de arrancar el programa. Bueno, curiosamente coinciden los distintos portales en realzar ese 1 de mayo del 74, en el cual digamos, Perón echa a los montoneros. ¿Qué nos podés decir de ello? Y después, en todo caso, a ver si podemos pensar otros 1 de mayo, porque siempre parecería que ese fue el único 1 de mayo relevante. No, lo que pasa es que fue muy disruptivo. Sí. Mira, por un lado, los 1 de mayo también coincidían con la apertura de las sesiones del Congreso, no por el Día del Trabajador, sino por el pronunciamiento de Urquiza, desde que se sancionó la Constitución de 1853, el pronunciamiento del 1 de mayo de 1851. Así que siempre quedó el 1 de mayo como apertura de sesiones del Congreso. Ahí Perón, que es su última apertura de sesiones, expone el modelo argentino para el proyecto nacional. Digamos, es como su testamento político, y la verdad que fue muy fuerte en cuanto a contenido ideológico. El problema es que después iba al acto del 1 de mayo oficial, y ahí quedó estigmatizado ese día sea que Perón echó a los montoneros, o porque, como dicen los montoneros, ellos se fueron de la plaza en un enfrentamiento y disputa de poder entre unos y otros. En el medio, que nadie le dio bola, se eligió la reina del trabajo, porque algo que pasaba en el primer peronismo, hoy bueno, ya estaría medio de moda eso, pero había reinas de las distintas fiestas, de las provincias, de las regiones. Entonces, bueno, se pensó unificar eso en una reina del trabajo, que se elegía año a año en el mismo acto de ese 1 de mayo, con la CGT, con Perón y con Evita, y cuando vuelve el peronismo al poder en los 70, eso se repitió. Así que en el 74 y 75 tuvimos 2 reinas del trabajo, de hecho hubo documentales que tomaron testimonios de las compañeras, pero claro, en el medio de la disputa con montoneros, viste, la elección de la reina del trabajo, se burlaban, hasta los propios compañeros se reían porque les parecía que eso ya no tenía sentido, así que imagínate visto a estos años. Eso, por supuesto, que marcó ese 1 de mayo con las imágenes de compañeros peleándose en la plaza. Yo justo, a mí me formaron quienes eran de Guardia de Hierro, ellos se quedaron y decían que se habían enfrentado, tirado piedras y todo con los montoneros, que muchos no se los bancaban. Pero creo que ese día fue como terminal para no solo una relación entre un sector de la militancia con Perón, sino para el propio gobierno, y a los pocos días él va a fallecer, así que marca por ahí como nada la contradicción en sí que tenía ese momento histórico, obviamente sumida a tantos años de proscripción, de luchas y persecuciones, y después conflicto interno entre sectores de derecha e izquierda dentro del peronismo. Y Pablo, y si tuvieras que resaltar algún otro 1 de mayo relevante, digo, como para salirnos de
de la agenda que por lo menos nos impusieron hoy, ¿cuál dirías? No, el primero es el también trágico, disculpa que tenga poca onda, pero el trágico que fue en 1909 con la represión de Ramón Falcón. Obviamente ese es el 1 de mayo que marca a fuego al movimiento obrero a su inicio, donde la represión de la policía llevó una decena de muertos. Ramón Falcón se erigió como figura de la represión del patriciado. Al poco tiempo el anarquista Simón Radowinsky lo termina matando, y era muy loco escuchar el discurso de apertura del presidente, ahí Figueroa Alcorta, donde él plantea, bueno, viene la fiesta del centenario, viene la infanta de Borbón para el 25 de mayo de 1910, claro. Y previamente estaba diciendo, tenemos estado de sitio, asesinaron al jefe de la policía, estamos cercados por los grupos sindicales y anarquistas, como también mostrando las dos caras de lo que iba a ser la Argentina europea del centenario con la realidad donde el patriciado, el liberalismo de la época ejercía represión contra el movimiento obrero. Creo que son como los dos, sobre todo ese es como el símbolo más fuerte que nosotros tenemos al respecto. Y después los 1 de mayo de la época de Perón, a partir del 46, con otro sentido, un sentido de fiesta, no de confrontación y demás. Yo te comentaba, viéndolo con Europa, yo miraba, bueno, cuál es la posición europea, sobre todo de los movimientos que se dicen nacionalistas o neopopulistas. Y, por ejemplo, en Europa, Vox va a hacer una caravana, pero va a ser una caravana al estilo del PRO, o sea, una caravana en contra del gobierno, sí, con un sindicato que crean Solidaridad, pero es un sindicato de la patronal, porque dice, bueno, es un sindicato que va a defender la relación entre el trabajador y el empresario, aparte con el concepto solidaridad, igual que el de Lech Walesa en Polonia, haciendo una analogía con la lucha contra el régimen comunista polaco de los 80, y se sorprendían porque la ministra de Trabajo del gobierno socialista actual español iba a asistir al acto del 1 de mayo, que iban a hacer los sectores de izquierda, claro, como diciendo, los sectores de izquierda hacen un acto del 1 de mayo que es para protesta, y protestan al gobierno, y la propia representante del gobierno asiste. A mí me pareció muy paradójico, porque para nosotros, o por lo menos para el peronismo, un 1 de mayo se transfiguró de un acto de protesta, salvo que sean gobiernos dictatoriales o que nos afecten, siempre fue un día de festejo, pero para otros sectores de otras latitudes, todavía el 1 de mayo sigue simbolizando la cuestión de la protesta social y sobre todo estar en contra de las medidas gubernamentales. Ahora, pero es que cuando en estos días que estábamos haciendo la promoción del programa en las redes, nos habías enviado justamente lo que era la iconografía del trabajador, en realidad la copia de lo que había sido un cartel en su momento, que creo que el eslogan era, digamos, ayer oprimido, hoy dignificado, bueno. Alguna vez creo que lo charlé incluso con Daniel Santoro al aire, pero más allá de que no sea tu tema, pero entiendo que conoces también de eso. ¿Qué rol ocupó el trabajador en lo que es la estética, la estética peronista, y te diría incluso también la estética en general de movimientos en Europa de esa época? Sí, en ese caso hay una revalorización. Yo pensaba que, por ejemplo, el trabajador, en el marco sobre todo de la Revolución Rusa, va a ser la iconografía con el overol clásica, claro, de todo el desarrollo de Lenin y Stalin, no solo en la Unión Soviética, sino que la Unión Soviética proyectaba para los países del mundo y aquellos que después se adhirieron al régimen soviético. Pero también el fascismo,
Claro. Incorpora Sí. a su estilo. Yo pensaba, bueno, el 1 de mayo, por ejemplo, en la Alemania nazi se festejaba, pero claro, los sindicatos se habían anulado, quedó un solo sindicato, el Frente del Trabajo, del Partido Nacional Socialista, que es la esvástica con el símbolo de la roldana y demás que tiene. Y el Führer hablaba de ese 1 de mayo, de que no tenía que haber conflictos, claro, pero no había ningún otro sindicato ni demás. El fascismo, lo mismo, en España estaba el sindicato vertical, que había un solo sindicato durante casi 40 años, y la figura del trabajador estaba, porque digamos en los afiches del fascismo y demás, aparecía por ahí con una cuestión de unidad, no solo en Argentina, con el peronismo, ya previo los movimientos de izquierda, o hasta los movimientos nacionalistas que hubo, como la Alianza Libertadora, tenían la figura del trabajador como una cosa más heroica. Quizás el peronismo incorpora, uno, la mujer, dos, que te diría Santoro, la tez oscura, ¿no? Digamos, no es el trabajador ario europeo, sino te trae el peronismo en su iconografía variada, más con rasgos latinoamericanos. Sí. Y después que tiene una unión desde lo político y social con la acción de gobierno de ese peronismo, con los derechos del trabajador, con la Constitución Nacional, con las fiestas no solo del trabajo, sino hasta también con políticas económicas o el Congreso de la Productividad del 55. Sí, tiene un peso específico el trabajador. Acuérdate que para el peronismo ser trabajador es ser ciudadano, digamos, va de la mano, cosa que antes eso no se vivía. Claro. Pablo, te mando un abrazo grande y gracias por todo. No, por favor, un fuerte abrazo y a disposición como siempre. Era Pablo Vázquez haciendo su columna de historia, siempre rica, siempre nos da herramientas para aprender y seguir pensando. Ahora